de vivirlo en carne propia, como los chicos que son compradores, que conocen la dinámica latinoamericana. Tenemos a Pablo Fernando y a Juan Manuel, que vienen de la UCES, de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, a presentarnos un caso sobre el ingreso a mercados no tradicionales en el sector de moda, hecho en conjunto con la CIAI y la FAIA, ¿verdad? No, les damos la bienvenida a los chicos. Buenos días, mi nombre es Juan Rosero Fernández, me acompaña también el licenciado Pablo Fera. Nosotros somos licenciados en Comercio Internacional, docentes de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, consultores en el área de negocios internacionales. El año pasado, empezamos a armar un grupo de investigación en la universidad con el objeto de investigar mercados no tradicionales y también de vincular a la institución educativa en generación de conocimiento aplicado a la industria. Hasta hacía poco la universidad estaba más vinculada a temáticas sociales, pero no tanto de aplicación a los negocios. En las primeras reuniones de investigación, veíamos la tendencia de comercio exterior argentino respecto del sector de la moda, de la indumentaria, y veíamos que normalmente está bastante concentrado en lo que es Latinoamérica, y hay bastante información disponible, ¿sí? Como un disertante recién decía, en Google existe bastante información que ustedes pueden acceder. Entonces fuimos por mercados no tan tradicionales, bastante más estratégicos, y llegamos a mercados como el canadiense, el alemán, el ruso y el árabe, como la idea de incentivar bastante las oportunidades comerciales y dar herramientas a los socios de la Cámara sobre estos mercados que podrían resultar bastante atractivos. Voy a dejar que Pablo se presente y comenzamos con la disertación. Bien. Buenos días a todos. Como me presentó Juan Manuel, soy Pablo Fera. Hemos desarrollado, como indicó Juan, una investigación con un fin en particular, que es denotar la relevancia de realizar una planificación a la hora de decidir los mercados para el comercio exterior, y no tanto en cuanto a la factibilidad en sí mismo de los mercados que hemos identificado. Es decir, no hemos identificado mercados que tengan que ver con aquellos que son más factibles, aquellos que son más apropiados, teniendo en cuenta las características de las empresas del sector, sino más bien mercados de manera, a propósito, sumamente complejos, para denotar a lo largo de esta presentación, en algunos minutos, después lo demás está en el trabajo, cómo con planificación se puede alcanzar un resultado satisfactorio a la hora de salir a los mercados internacionales. Trataba de enchufar esto, pero... Bien, en principio, esta investigación se desarrolló en el transcurso del 2013, por eso tiene como año completo hasta el año 2012. A la hora de iniciar esta investigación observamos que otros destinos de las exportaciones argentinas fue cayendo en forma abrupta a lo largo de la década. Hemos tomado en principio como aclaración las posiciones arancelarias más utilizadas por aquellas empresas que son asociadas de las cámaras de indumentaria. Volviendo al tema, las operaciones relacionadas con otros destinos han caído en forma pronunciada a lo largo de la década, mientras que cuando hablamos de los destinos más tradicionales, como Brasil, su crecimiento ha sido continuo, lo mismo en el caso de Chile, y en menor medida Paraguay y Uruguay. Observando
esta decisión en cuanto a los destinos por parte de las empresas, si lo miramos desde el lado del conjunto, esto no indica de que hayan caído las operaciones de exportación en el periodo analizado. Todo lo contrario, como podemos ver, a partir del 2002 hubo un crecimiento apenas interrumpido en el año 2009, pero luego continuó su tendencia de crecimiento. Si observamos las curvas de los diferentes actores analizados, claramente otros destinos es el único que cae abruptamente, mientras que los demás que hemos mencionado tienen un crecimiento a diferente nivel, pero tienen crecimiento a lo largo del periodo. Esto es un poco lo que nos llevó a indagar sobre las razones principales de esta concentración en cada vez menos países a la hora de decidir los mercados para el comercio exterior. Por un lado están los mercados prioritarios. En esa década observamos que hay países que han estado siempre presentes, que representan algo así como el 80% de las operaciones de exportación argentinas, en las posiciones analizadas. En un segundo anillo tenemos los mercados estratégicos, aquellos que han denotado comportamientos sobresalientes en un periodo corto, que puede ser en los últimos 2 o 3 años, o un periodo un poco más importante también, pero que todavía no tienen una posición consolidada como destino de las exportaciones. En el tercer anillo tenemos los potenciales, aquellos que han aparecido, que han tenido alguna que otra operación considerable y que contribuyen junto con los mercados estratégicos a mantener en cierto nivel a otros destinos que observamos en el gráfico anterior. Por último están los mercados completamente desconocidos, justamente en este grupo de mercados donde las experiencias son esporádicas, donde hay que indagar bastante para encontrar alguna empresa que exporte con estabilidad, es donde hemos identificado nosotros y hemos investigado. En esos mercados está Rusia, Canadá, Arabia Saudita y Alemania, que fueron los mercados que a muchos de ustedes les parecerá completamente ajenos, exóticos para los productos nacionales. Bien, comenzamos con Canadá y Arabia Saudita. Es un trabajo de más de 600 páginas, de manera tal que en 7 minutos que tenemos para cada mercado es imposible profundizar. Damos los lineamientos generales de la investigación. El primer aspecto a evaluar son las barreras de ingreso al mercado. En esto no hay que atender en sí mismo el porcentual, sino más bien a la política comercial discriminatoria aplicada por parte de las autoridades. En lo que respecta a Arabia Saudita, salvo el Consejo de Cooperación del Golfo, que son un grupo pequeño de países que nada tienen que ver con indumentaria, todos los demás países tienen un arancel externo común del 5%. Y en ambos mercados no se observan restricciones a las operaciones de importación. Una restricción sería, para darles un ejemplo, las de JAI acá en Argentina. Ni tampoco existen trabas de tipo cuantitativo. En Canadá, si bien hay transparencia con respecto a la regulación, existe sí una discriminación practicada por parte de la política comercial de Estado, en donde hay algunos países, competidores directos e indirectos, en diferente índole, que tienen beneficios arancelarios. Es decir, Argentina paga el 18%, el arancel externo común es el 35%, pero hay países que pagan el 0%, caso Estados Unidos, Perú, Colombia, Camboya, Bangladesh, Vietnam, tomados como ejemplo. Esto denota una dificultad mayor para este mercado respecto al primero que hemos considerado. Veremos cómo buscamos sortear dicha dificultad. A continuación, lo que expresamos a modo de síntesis son todos aquellos componentes del producto o beneficios que satisfacen las necesidades del consumidor. Quien está en marketing sabe a qué nos referimos y quien está en la práctica también, sin duda. En cuanto al producto básico, en ambos mercados se caracteriza el clima extremo. Por un lado, en Arabia Saudita, altas temperaturas que superan los 40 grados. Por el contrario, en Canadá son temperaturas muy bajas que llegan a los 30 grados bajo cero.
Esto denota que existen temporadas largas de 8 meses en cada mercado, por un lado el calor y por otro lado de frío, es decir, no son tan marcadas las estaciones como sucede en nuestra plaza. En cuanto al otro anillo de componentes o elementos del producto, destaco el tema de la marca que es fundamental realizar un registro antes de realizar cualquier acción, no solo en estos mercados, sino en cualquier mercado del comercio exterior. En ninguno de los dos países existen trámites engorrosos ni tiempos importantes, y el costo es alrededor de $2.000 para hacer el registro de marca. Esto obviamente está detallado con la normativa y los pasos en el trabajo de investigación. En el otro ámbito de la marca, en Arabia Saudita existe una occidentalización por parte del consumidor en adquirir prendas que provienen de Europa, que provienen de Estados Unidos, y en esto se busca por parte del consumidor prendas con cierto renombre. Eso es a tener en cuenta y después vamos a trabajar sobre el particular. En el caso de Canadá es un poco más complejo porque el consumidor es más exquisito en ese sentido. No solo busca una buena marca, sino también busca que dicha marca tenga beneficios adicionales. Después voy a indicar a qué me refiero con beneficios adicionales. Y que a su vez tenga buen precio. Es decir, el consumidor canadiense no es un consumidor impulsivo, sino más bien es un consumidor, como se denomina, un consumidor inteligente, en general, en la práctica de mercadotecnia, aquel que no compra directamente pagando el precio que tenga que pagar, sino que entre dos productos de similares características va a adquirir aquel que tenga el precio más bajo. En el otro anillo, en el caso de diseño es fundamental en este punto como elemento excluyente, un diseño innovador para poder ingresar a estos mercados. En el último de los anillos, por un lado tenemos la parte de asistencia postventa, cómo instrumentar el tema de las prendas que puedan estar falladas a través de descuentos, a través de envíos sin cargo. Eso es algo que también se comprende en la investigación. Y en este ámbito hacemos hincapié en el packaging, pero no como elemento de contención del producto, sino como elemento de diferenciación del mismo. Es decir, a través del packaging buscar posicionarse como una marca con cierta diferenciación. Y en esto marcamos algunos ejemplos, algunos aspectos que tienen que ver con la utilización de apliques, bolsas de madera, gigantografías, en la medida de lo posible tener una persona de decoración de vidriera para que pueda viajar a los mercados, teniendo en cuenta la manera más apropiada de ingreso a cada uno de estos mercados que vamos a desarrollar más adelante. El tema de conceder financiación en Canadá también voy a profundizar y entro de lleno en todos los aspectos que tienen que ver con el mercado de indumentario, tanto en Canadá como en Arabia Saudita, que para organizar la información en este breve lapso hemos utilizado el diamante de Porter. En primer lugar, en cuanto a la rivalidad entre competidores del mercado, en ambos países la competencia viene de afuera, es decir, no tienen una industria nacional fuerte y eso claramente se denota en la ausencia de restricciones impuestas por parte del gobierno al ingreso de indumentaria al mercado. De manera que podemos observar, en cuanto a las importaciones a lo largo del periodo bajo estudio, de que en Canadá han sido crecientes de manera constante, con una línea más vertical que la que observamos en Arabia Saudita, y tiene que ver con que en el año 2005 Canadá elimina completamente las cuotas que aplicaba y restricciones a la indumentaria procedente de algunos países, con lo cual esto generó un aumento significativo de nuevos proveedores al mercado. Incluso esto hizo que, a pesar de la crisis internacional, no tenga una caída abrupta en la tendencia de crecimiento, como sí se experimentó en Arabia Saudita, donde recién hubo una recuperación en el año 2010 y su curva de crecimiento es menos vertical que en el caso de Canadá.
Analizando el tema de los factores, bueno, claramente, al ser un mercado, dos mercados, en el cual no hay una industria nacional fuerte, las materias primas son importadas, hay escasez de mano de obra calificada y elevados costos de la mano de obra disponible. Obviamente que en el caso de Arabia Saudita es menor este aspecto que en el caso de Canadá. En cuanto a las industrias relacionadas y de apoyo, como sucede en el ámbito local, gran parte de los procesos productivos se terciarizan y en este punto existen moderados costos logísticos para el traslado dentro de la propia plaza. Metiéndonos en el punto más importante que uno quiere saber en general, a la hora de analizar una investigación, en cuanto a los consumidores, en Arabia Saudita, más del 41% de la población tiene menos de 14 años. En síntesis, casi el 50% y un poco más de la población tienen 20 años. Por otro lado, en cuanto a los talles, prevalecen los talles grandes por dos motivos. El primer motivo, por la cultura de Arabia Saudita, en donde se usa ropa suelta. El segundo motivo es porque en Arabia Saudita, en los últimos años, no solo en cuanto a la indumentaria, existe una importante occidentalización de la población, sobre todo teniendo en cuenta esta población joven, y comenzaron a adquirir comida chatarra, a comer comida chatarra, y no tienen cultura de cómo cuidarse. Esto ha generado incrementos sustanciales en el peso de la población. Por esos dos elementos es que se debe trabajar en las distintas medidas con talles grandes. Y existe cada vez una mayor influencia de todas las marcas y estilos occidentales. Vamos a recuadrar los aspectos más importantes. El poder adquisitivo de la población está muy de la mano del precio del barril. En los últimos años hay una bonanza sobre el particular, por lo tanto hay un buen pasar económico de la clase media y la clase alta en Arabia Saudita. El segundo punto a tener muy en cuenta y por el cual está creciendo tanto el mercado de indumentaria, tiene que ver con que en Arabia Saudita está prohibido los teatros, el cine, los recitales, todo lo que sean actividades de ocio. Por lo tanto, casi una de las únicas opciones que tienen los sauditas de ocio es ir al shopping y comprar. Y comprar, y comprar, y comprar. Incluso ha crecido mucho el tema inmobiliario en cuanto a centros comerciales y shopping en las principales ciudades. El último elemento tiene que ver con, como marcamos antes, una población joven que no está tan arraigada con los aspectos culturales ancestrales, que se inclina más a imitar, teniendo en cuenta incluso el tema de hoy en día de la globalización y la tecnología de la información, habitar los estilos y las modas de Occidente, principalmente de Europa. El caso de Canadá es un tanto más complejo. Más del 75% de la población, por el contrario de lo que sucedía en Arabia Saudita, tiene más de 14 años y que el público objetivo, por lo tanto, al que se debe abocar para satisfacer en esta plaza, es aquel de entre 35 y 49 años. Así como en Arabia Saudita deben realizarse talles grandes. En este caso hay un único motivo, es una población con exceso de peso, que tiene que ver mucho con el clima, con la necesidad de adquirir muchas calorías, con pasar gran parte del tiempo en lugares cerrados. Y en esto yo después voy a remarcar la necesidad de desarrollar prendas con valor agregado, además de buscar posicionar la marca en el mercado, ya sea de manera directa o a través del representante, tener que agregarle valor a las prendas. Después vamos a ver a qué nos referimos con agregarle valor. Los puntos a remarcar acá son el clima extremo, las bajas temperaturas. Las bajas temperaturas que hacen a un mercado donde proliferan los colores oscuros en Canadá y que la mayor parte del tiempo
como así también, por supuesto, las compras, se realizan en lugares cerrados. Las grandes distancias que existen entre las principales ciudades. Y por último, la estabilidad macroeconómica, la estabilidad del mercado, que demanda no solo que los precios sean estables, sino que se busque constantemente mejores condiciones en cuanto a compra y en cuanto a precios. Esto denota, estos aspectos reflejados en el mercado canadiense, que haya crecido en los últimos años de manera muy pronunciada la venta a través de Internet o e-commerce, como se indica, como se dice, y que haya un negocio para desarrollar en ese marco, sea a distancia o sea instalado en el mercado. El único aspecto en este punto es lo logístico, que después voy a contemplar. Bien, a grandes rasgos, comparativamente entre los dos mercados, todos los puntos que dijimos que estaban en el trabajo, es imposible abordarlos en este tiempo, pero sí podemos hacer un resumen de ellos. En cuanto a las barreras, no existen barreras en ninguno de los dos mercados. Las barreras arancelarias tampoco. Lo único que en Canadá, como dijimos en cuanto a los aranceles, hay una discriminación de lo que debe pagar Argentina respecto a lo que deben pagar otros mercados. En cuanto a adaptaciones del producto, Arabia Saudita aventaja a Canadá porque en Arabia Saudita se aceptan directamente todo lo que tiene que ver con diseños, todo lo que venga de Occidente, mientras que en Canadá, como mencioné anteriormente, se busca no solo calidad y cierto reconocimiento, sino alguna otra diferenciación, como veremos después. En cuanto a la competitividad de precios, bueno, el saudita, si le gusta la prenda, va a pagar el precio que tenga que pagar, incluso de contado, mientras que, como dijimos anteriormente, se considera el consumidor canadiense como un consumidor inteligente que no es impulsivo al momento de la compra, sino que va a evaluar también la parte de precio, buscando siempre buena calidad. Es inexistente la competencia en ambos mercados, lo cual no es lo mismo en cuanto a la intensidad competitiva. Es mucho mayor. En el caso de Canadá, claramente está muy cerca de Estados Unidos y desde hace mucho tiempo que tiene sus puertas abiertas a las importaciones. No así el caso de Arabia Saudita. Y en cuanto a la complejidad de los canales, esto lo voy a abordar después. Hay una cierta ventaja de Canadá por la facilidad de llegada, que es lo que sucede en Arabia Saudita, donde está más concentrado. ¿Qué estrategia de ingreso a grandes rasgos podríamos utilizar teniendo en cuenta toda esta información que hemos recogido tanto en Arabia Saudita como en Canadá? Primer punto que nos planteamos, cómo captar al representante. Teniendo en cuenta de que las pymes en general carecen de importantes recursos para ir directamente a un mercado, se valen del apoyo, del conocimiento que tenga la figura que lo represente en la plaza que decida desembarcar. Por eso hay que insumir un tiempo significativo en este ámbito. Y es en esto donde hablamos de planificación. No se trata de directamente porque hemos leído la primera parte y nos parece atractivo viajar al mercado, porque eso implica gastar dinero. Y el dinero es el recurso más escaso que tenemos. Hay que previamente realizar algunos análisis, algunos testeos que nos permitan incrementar la probabilidad de tener éxito en el mercado. Y si de esos testeos surge que no tenemos la seguridad, no tenemos la suficiente seguridad para hacer un gasto, una erogación más importante, se descarta dicho mercado y se cuenta o se analiza otro mercado diferente. El primer punto para hacer ese testeo tiene que ver con desarrollar dos herramientas muy sencillas y económicas, como son el mailing y el telemarketing. En cuanto a mailing, en el presente trabajo que hemos desarrollado hay una lista muy completa de canales de comercialización. La idea está contactar a los mismos, no para intentar venderles directamente, sino para invitarlos a formar parte de la agenda que va a realizar la empresa en el mercado, o bien si la empresa va a participar de alguna feria, invitarlos al stand que va a tener la feria, incluso informarles en qué sitio del evento va a estar presente el stand de la empresa.
Y luego apoyarse también en la página web. En esto no tengo tiempo para profundizar, pero la página web en el comercio internacional es sumamente importante. Quizás en la plaza local adquieren mayor relevancia otras herramientas de comunicación. Pero en el comercio exterior, al estar lejos, tenemos que apoyarnos en esta herramienta que nos dé credibilidad, que nos dé confianza frente al cliente. Por eso es que tiene que estar actualizada, en principio en varios idiomas, y después con toda información que denote el reconocimiento y el posicionamiento que tiene la empresa, sea en el ámbito local o sea también, si se puede agregar, en los mercados internacionales. Una vez realizado un testeo, tenemos dos opciones en Arabia Saudita, en particular. El viaje de negocios, que es la más recomendable debido a que no hemos identificado una feria constante, una feria regular en el mercado de Arabia Saudita. La única es la feria que se expresa en esta parte, pero a veces se descontinúa, pero es aquella que hemos observado en la cual se podría participar. Esto se debe a que existen otros países de la región que tienen más influencia en cuanto a la moda, como Dubái, y los compradores sauditas suelen asistir a esas ferias a la hora de identificar nuevos proveedores internacionales. Sí se puede hacer un viaje de negocios o una misión comercial. El otro ámbito a contemplar es la relación, el vínculo comercial, una vez que hemos encontrado a nuestro interesado en el mercado. En este ámbito hay contratos que se pueden hacer de agencia o contrato de franquicia, que son las dos opciones más apropiadas para este mercado en particular, aunque este contrato debe estar registrado en el Ministerio de Comercio. Esto no significa que sea una complejidad, sino que se toma un modelo de contrato que suministra dicho ministerio, se pueden hacer algunos ajustes, pero es conveniente partir del mismo y no hacer un contrato absolutamente desde cero, porque ello puede demorar aún más el establecer el vínculo con nuestro representante del mercado. Y tener muy en cuenta el tema de las diferencias culturales. Las diferencias culturales que son muy marcadas en cuanto a lo que sucede en Occidente. Eso es lo que hemos plasmado en diversos puntos en esta investigación. En cuanto a la llegada al consumidor, en Arabia Saudita está muy restringido el tema de la comunicación. Por eso es que la mejor forma que han utilizado las marcas internacionales para llegar al consumidor saudita es a través del posicionamiento estratégico de locales en shopping y centros comerciales. Y después el boca a boca. Es decir, en este caso no es conveniente realizar otro tipo de comunicación y las herramientas informáticas no están aún desarrolladas como sucede en Occidente. Pasando a Canadá, nuevamente recomendamos el testeo previo de armar una agenda contactando a los potenciales canales en el mercado. En este ámbito también se puede usar una revista en su versión digital o impresa que va dirigida directamente a agentes y distribuidores, como así también una publicación en el newsletter que saca todos los meses la Federación de Indumentaria de Canadá, que eso también se informa en el trabajo de investigación. El viaje de negocios es exclusivo. ¿Por qué acá no se recomienda participar de una feria? Porque de manera similar a lo que sucede en Arabia Saudita, Canadá tiene mucha influencia de Estados Unidos. Por lo tanto, los proveedores y compradores canadienses a la hora de buscar incorporar nuevos productos a su cartera van a las ferias que se desarrollan en Miami, las ferias que se desarrollan en Nueva York o en Chicago, por mencionar algunas de ellas. En este ámbito es importante, en cuanto al contrato, llevar adelante beneficios o proporcionar beneficios, teniendo en cuenta aún que es una marca desconocida en el mercado, la que pretendemos hacer llegar, hacer descuentos y otros beneficios a quien sería nuestro representante y denotar trayectoria y solvencia. Por último, se pueden utilizar medios gráficos
Hemos citado un conjunto de opciones, dentro de las cuales destacamos en esta presentación la revista Hello, por ejemplo, o la revista Elle de Canadá, que tienen mejor llegada al público de las dos plazas más importantes en Canadá. Y en este mercado, a diferencia del anterior, están muy desarrollados los medios digitales, que tiene mucho que ver con lo que expresé anteriormente, de que las bajas temperaturas hace que las personas se muevan menos, estén menos tiempos al aire libre y que gran parte de sus productos lo adquieran de esta manera y los reciban en su domicilio. Teniendo en cuenta lo que marcaba al comienzo respecto a que debido a que una empresa pyme tiene escasos recursos, es fundamental para poder ingresar con éxito al mercado captar aquel representante más apropiado, aquel socio más apropiado en el país. Es por eso que se ha dedicado una filmina a la parte de canales de comercialización. En cuanto a Canadá, observamos esta estructura de los canales. Por un lado están los mayoristas, los distribuidores, y por otro lado está la parte minorista. La parte mayorista no es conveniente porque son aquellos que buscan alta rotación en el producto, es decir, adquieren prendas generalmente provenientes de Asia, tienen bajos márgenes y buscan volumen en este ámbito. Mientras que se acerca más a las características de la oferta argentina, los minoristas, la venta al detalle. Y dentro de la venta al detalle tenemos diversas opciones. Por una cuestión de tiempo voy a ir directamente al grano, directamente a la más apropiada, que es la tienda independiente. La tienda independiente son aquellas que tienen diseños exclusivos, tienen un desarrollo de lo que se conoce como el store management, es decir, el desarrollo el ámbito de venta, del punto de venta, mediante una combinación de elementos audiovisuales para captar a un público en particular. Esto es donde se recomienda captar, donde se recomienda llegar, ya sea directamente o en principio a través de un agente. En cuanto a Arabia Saudita, está la estructura marcada por la parte de importador y distribuidor, que nuevamente llegan a un público de bajo poder adquisitivo, adquieren prendas a bajo precio y las canalizan a través de los supermercados y grandes centros comerciales. Mientras que la figura más apropiada es el agente porque tiene conocimiento del mercado, es decir, cuando logremos un conocimiento del mercado podemos ir directamente o a través de venta al detalle. Pero el agente, en una primera instancia, es nuestro socio más adecuado para poder ingresar a un mercado con diferencias tan importantes en cuanto a lo cultural como es el de Arabia Saudita. Y en este ámbito de las diferentes opciones, no se debe perder de vista lo que tiene que ver con los grandes franquiciadores que denotaré más adelante. Bien, si bien este trabajo que hemos desarrollado no es un plan de negocios, es un trabajo previo a la implementación, es decir, quien adquiere este trabajo tiene que profundizar algunos aspectos. Hemos denotado aquellos puntos más importantes a tener en cuenta a la hora de armar la estructura de costos para poder poner en práctica, para poder implementar este proyecto. En Arabia Saudita es importante los viajes frecuentes al mercado. No digo que haya que viajar 3 o 4 veces, pero por lo menos una vez al año, porque según la cultura saudita, el comprador, el representante, busca o prioriza el contacto directo, busca la relación directa. Por eso es que al momento que se viaja hay que disponer de un tiempo considerable, un tiempo razonable, y después algunos otros recaudos que mencionaré a grandes rasgos. Bueno, las ventas son al contado, hay que hacer una baja inversión en comunicación, teniendo en cuenta que no existen medios masivos en este ámbito. Hay que desarrollar elementos de franquicia, porque es una de las formas de llegada a los consumidores. Son escasas las adaptaciones que hay que hacer en el producto, salvo los talles y otros ámbitos que mencionaré después.
En esto lo único que, como en el caso de Canadá, el tema de los costos logísticos que es importante, que son importantes para llegar al mercado, y el tema de registro de marca, que es algo fundamental a la hora de salir al comercio exterior. En el caso de Canadá, lamentablemente hay que pensar en ventas a plazo, no solo porque de esa manera paga el intermediario, sino también porque los consumidores adquieren las prendas a plazo. En este ámbito, en términos relativos, la inversión en comunicación es mucho más importante. Hay que hacer más adaptaciones al producto, y eso lo voy a hacer hincapié más tarde. La distancia es importante desde Argentina, por lo tanto los costos logísticos son mayores. En este caso el envío es aéreo, como se expresa en la investigación. Y hay que dar ciertos beneficios a la gente. Vamos a la conclusión, a los puntos centrales de ambos países. En algunas filminas he mencionado esto de que el canadiense busca un beneficio adicional. ¿A qué nos referimos con el beneficio adicional? Digo beneficio adicional para no tener que ir directamente por precio, que muchas veces sucede que aprovechando una ventaja coyuntural, como puede ser una devaluación, ingresamos a los mercados internacionales, pero después cuando desaparece esa ventaja coyuntural, quedamos automáticamente afuera de los mercados internacionales. Y esto tiene que ver por no haber desarrollado todos aquellos elementos que hacen a la diferenciación de nuestro producto y que el consumidor esté dispuesto a pagar un precio más elevado, que no se fije tanto en el precio, que no priorice dentro de los elementos el precio a la hora de adquirir el producto. En torno a Canadá, para lograr esa diferenciación y no quedar afuera por un tema de precios, hoy en día se buscan prendas, como se denomina, con telas inteligentes, prendas antiarrugas, por la practicidad, por el tiempo en el cual se permanece afuera o trabajando, y prendas que garanticen o que brinden un sustento en cuanto a que sean ecoamigables, en cuanto al cuidado del medio ambiente. Eso se elabora una etiqueta por parte de una organización que es de los consumidores, que indica de que tal prenda tiene un cuidado del medio ambiente, que tal prenda es ecoamigable. Esos son los elementos. También se puede diferenciar uno por diseños exclusivos y limitados cortes para ofrecer a un intermediario en particular. Pero con estos elementos podemos ingresar al mercado, con estas diferencias, sin tener que competir directamente por precio. Como si también las prendas inífugas. Seleccionar el representante y canal más apropiado. No se trata de elegir aquel que primero nos ha aceptado, sino que tener paciencia respecto a ello y tratar de encontrar aquel que mejor reúna los requisitos de cómo queremos posicionarnos en la plaza. En ese marco se indican algunos ejemplos en la investigación de cuáles serían las opciones apropiadas dentro de aquel canal que hemos denotado como de multimarcas. Que existen dos tipos de multimarca, aquel que es un producto único de diversas marcas o aquel que es un producto diversificado, o sea, prendas superiores e inferiores de todo tipo de diversas marcas. Con cada uno con su estilo en particular, abocado a un nicho o segmento de mercado. Emplear herramientas para otorgar financiamiento. En esto va a ser algo determinante, por lo tanto tenemos que analizar antes si podemos cumplir con esto, y si no podemos cumplirlo, es preferible no intentar, o si intentamos, que no implique asumir costos importantes. El tema de herramientas de financiamiento es porque nos pide pagar a 30, 60, 90 días, según comentarios que hemos recogido de entrevistas a importadores canadienses. Y para eso existen algunas herramientas que recomendamos, de manera tal de no poner en riesgo la capacidad financiera de la empresa o no correr con riesgos de incobrabilidad. Planificar las decisiones en el mercado y promulgar acciones que permitan un posicionamiento de marca. Esto es importante y hablo de marca país en términos generales. Pasando finalmente a la conclusión de Arabia Saudita, se deben estudiar en profundidad los gustos,
Esto denota una diferenciación respecto al resto de la competencia extranjera y en parte tiene que ver con lo denotado anteriormente, de colores claros según el clima, detalles de telas livianas y talles grandes. En este ámbito, como hemos marcado, el saudita está dispuesto a pagar el precio que sea necesario. El saudita, sobre todo en estos años, tiene un elevado poder adquisitivo. Es importante comprender las diferencias culturales, no solo en la primera relación, en el saludo, en la expresión, sino también en la continuidad de la relación con quien en principio es nuestro representante y las acciones que emprendemos en el mercado. En esto, en el trabajo se marcan con claridad aquellos recaudos que hay que tomar. Bien, evaluar las opciones. No podemos pasar por alto, en principio, los grandes grupos de franquiciadores, que son 6, que tienen el 30% de la facturación del mercado. Es decir, primero, antes de analizar cualquier otra opción, tenemos que intentar contactarnos con estos 6 grupos, que son dueños de las franquicias de las principales marcas del mundo en el mercado de Arabia Saudita. Por eso es que cada uno tiene esos porcentuales de participación en la facturación de indumentaria al consumidor final. Acá pongo como ejemplo 4, son 6 los grandes grupos, el resto está detallado en el trabajo de investigación. Prever los viajes de negocios, por lo menos uno al año, promover el desarrollo de misiones comerciales. Hemos visto investigado, mejor dicho, que aquellos países que han realizado misiones comerciales, pongo como ejemplo el caso de España, han tenido muy buenos resultados. Misiones organizadas por parte de entes gubernamentales que tienen una alta aceptación, una alta participación por parte de los agentes, distribuidores y todos aquellos potenciales representantes del mercado. Por eso es que se aconseja, como forma de llegada al mercado a bajo costo, participar de una misión comercial organizada por un ente gubernamental, por supuesto. Bien, finalmente, demostrar reconocimiento internacional. Esto se logra gracias a la información que podemos volcar en nuestra página de internet. Cuando más rica es dicha información, cuando mejor está desarrollado la página, mejor posicionamiento podemos lograr, entre otras de las herramientas que podemos utilizar. Bueno, a continuación, Juan Manuel va a hablar del mercado de Alemania y Rusia. Con esto, según el tiempo, espero que hayan captado la idea de lo que nos hemos propuesto a la hora de llevar adelante esta investigación en mercados considerados tan ajenos al sector de indumentaria. Bueno, ahora sí. Vamos a analizar un poco ambos dos mercados, el mercado alemán y el mercado ruso. Comparativamente podemos decir que no hay demasiada diferencia en cuanto a lo que a aranceles se refiere. Tienen aranceles medianamente competitivos. El promedio de las 15 posiciones arancelarias que analizamos rodean en Alemania el 9% y en Rusia casi un 11%. Encontramos como medidas específicas que se convierten en trabas para arancelarias. En el caso de Alemania, todo lo que se refiere al etiquetado, la etiqueta ecológica y una etiqueta de estándar suizo que se llama OCOTEX, bastante difundida a nivel europeo. En caso de Rusia, nos encontramos con que para poder comercializar una marca es necesario contar con la certificación OBRAR, en donde la empresa internacional se compromete a cumplir con la legislación local, además de una licencia para apertura de una cuenta en el extranjero, que también es por regulación oficial. En el caso de Alemania,
podemos decir que cuenta con beneficios para ciertos países. O sea, los países que voy a nombrar ahora tienen una preferencia arancelaria del 100%, con lo cual ingresan con 0% de impuestos a la importación. Esos son México, Ecuador, Chile y Colombia, ¿sí? Bueno, Chile lo tenemos acá nomás. Se ha hablado bastante de la posibilidad de utilizar la plataforma chilena como justamente una plataforma de exportación, habida cuenta que cuentan con esta ventaja que la Argentina en este momento no tiene, ¿sí? Comparando un poco las posiciones del capítulo 61 y 62, donde vemos justamente todo lo que es manufactura textil, observamos que en ambos dos capítulos y en ambos países la tendencia de los últimos años ha sido positiva, salvo algunos mínimos retrocesos trimestrales que podemos observar al aperturar el intercambio trimestralmente. En el global no se percibe demasiado. Cuando planteamos profundizar un poco el análisis de la competitividad del ambiente empresarial dentro del sector de indumentaria, vemos que en principio ambos países se caracterizan por una escasez en la dotación de recursos de materia textil. De ahí que son bastante proclives a la importación de este tipo de productos. Otro aspecto importante es el elevado costo de la mano de obra. Normalmente, bueno, en el caso de la Unión Europea, se debe a el tipo de cambio que no es demasiado favorable. Y las pocas industrias que existen logran trabajar en condiciones que no son absolutamente de eficiencia, por lo cual ahí se encuentran bastantes perspectivas para los productores internacionales. Respecto de las industrias relacionadas y de apoyo, podemos plantear que existe cierta terciarización de la producción, no solamente a nivel local, sino también a nivel internacional, y moderados costos logísticos. Bueno, un punto muy importante para cualquier productor internacional es considerar aquellos aspectos que permiten la adaptación productiva. En el caso del mercado alemán, tenemos que analizar que el nacional considera que el producto debe ser de alta calidad, o sea, no es de una calidad aceptable, sino que por el contrario, está por encima del estándar. Estas cuestiones que yo comentaba al principio del etiquetado, justamente son normas de calidad que, bueno, se convierten en cierta barrera de ingreso para los productores internacionales. Más allá de la alta calidad, el alemán procura un buen diseño. Está bastante sofisticado y aperturado el consumidor a las nuevas tendencias e inclusive está informado sobre diseños, colores e inclusive todo lo que sería las marcas que están de moda. Ahora, aun cuando el consumidor alemán procure productos de alta calidad, está dispuesto simplemente a pagar un precio que él considera coherente. O sea que no es que se vende o se comercializa productos de alta calidad a cualquier precio, sino que por el contrario son muy conscientes de la variable precio. En el caso de Rusia, también el mercado, bueno, con la eliminación o la desaparición de la Unión Soviética, se ha convertido en un mercado bastante atractivo que procura también productos de alta calidad, conceptos de moda, pero más allá de estas cuestiones que estoy planteando, algo que es realmente llamativo es que evidentemente por unas cuestiones climáticas conviene siempre apuntar a segmentos de indumentaria de abrigo, ¿sí? Que es lo que normalmente más se demanda. Hemos visto que, bueno, es bastante difícil trabajar el diseño en abrigo, pero los alemanes, los rusos, especialmente las mujeres, procuran este tipo de innovaciones en el sector. Bueno, respecto de las condiciones de la demanda, aspectos notables. En
Alemania, más del 42% está en el rango etario de entre 25 y 54 años, que son los que normalmente forman parte de la población económicamente activa. Cerca del 21% está por encima de los 65 años. Como pueden observar, esto es común en varias naciones desarrolladas, hay un envejecimiento poblacional y un poco crecimiento, valga la redundancia, de la población. Aspectos salientes respecto de Alemania. Bueno, la industria se plantea como un concepto diferenciado en temas de marca y en temas de diseño. Existen marcas globales que tienen presencia en Alemania, algunas de ellas son nacionales. La población adulta se autodefine como profesional y vanguardista, por ende procura aspectos relacionados con estos conceptos en la moda. Por otro lado, Rusia tiene una población mayoritariamente dentro del rango etario de entre 25 y 54 años. Y casi el 17% de la población, que es el segundo grupo etario más importante, tiene entre 0 y 14 años. Esto habla de cierto retroceso en condiciones de índice de desarrollo humano. Temas marcantes a destacar de la situación del mercado ruso. Bueno, el clima es frío, lo cual va a implicar que, como comenté más temprano, las tendencias de la demanda procure abrigos, y los colores son moderados. Normalmente los que se utilizan son el beige y el negro en abrigos, ¿no es cierto? Las distancias son bastante altas, ¿sí? Pensemos que Rusia es uno de los países más grandes del planeta. Los centros de consumo están bastante alejados de los centros de producción. Se procura vanguardia y sofisticación cuando hablamos de diseño. Comparativamente, podemos decir que respecto de las barreras arancelarias, ambos dos países están dentro de situaciones de libre mercado prácticamente, es decir, con bajos aranceles. En medidas arancelarias notamos que Alemania aplica estándares, bueno, como comenté hoy, pararancelarios, todo el tema de etiquetado, que son tan sofisticados que se convierten en barrera de entrada. No así en Rusia, en donde ese tipo de controles están un poco más relajados. La competitividad de los precios en Alemania es bastante alta, habida cuenta que existen múltiples oferentes, lo cual genera un entorno de alta rivalidad dentro del sector. En Rusia ese aspecto es un poco menos intenso, por lo cual la rivalidad está bastante más controlada. La competencia local en ambos países no llega a ser de relevancia. La intensidad competitiva en el caso de Alemania es un poquito más competitivo que en Rusia por una cuestión de escala productiva, y los canales de distribución son bastante más complejos en Rusia respecto de Alemania por una cuestión geográfica, como comenté recién, de los espacios. Bueno, respecto de las estrategias de ingreso, ¿qué deberíamos considerar para establecer cómo ingresar al mercado ruso? En principio, el primer contacto con el representante, con el potencial representante, podría surgir a través de mailing, de telemarketing e inclusive a través de los websites de las propias compañías, y también en la participación de ferias internacionales del sector de indumentaria. La formación de representantes podría plantearse dentro del marco de la Collection Premier Moscú,
que es un evento de relevancia dentro del sector. Para el vínculo comercial se sugiere el contrato de agencia y también el contrato de franquicia, que en los últimos 20 años ha sido un formato comercial bastante difundido en el rubro textil. Cuando hablamos de posicionamiento, las marcas más exitosas en el mercado ruso han logrado posicionarse en función de la calidad y el precio a través de medios ATL y medios BTL. Pensemos que por cuestiones climatológicas, gran parte de la población siempre, o gran parte del día, mejor dicho, permanece en lugares cerrados, por lo cual son consumidores pasivos de medios de comunicación. Los ATL son medios masivos, los rusos son televidentes bastante perpetuos, porque dedican mucho tiempo diario a la televisión. Y bueno, con el advenimiento del Internet también han aparecido los medios BTL, justamente plantean toda una innovación en la estrategia de comunicación, inclusive son estrategias más económicas para los productores. Respecto de Alemania, las formas de captación de representantes no difieren demasiado de las de Rusia. Sí podríamos plantear que un buen evento para participar es el de Düsseldorf. La formación de representantes podría instrumentarse con viajes de negocios y los contratos más usuales son contratos de distribución que garanticen exclusividad, y esto se puede lograr siempre y cuando el proveedor internacional dé cuenta de cierta trayectoria, reconocimiento e inclusive solvencia que garantice el cumplimiento de sus contratos. El posicionamiento normalmente en Alemania se basa en la calidad y en el buen precio, como habíamos planteado hoy, precio coherente, normalmente a través de medios BTL, porque Internet y los medios digitales han avanzado mucho más que el sustento de los medios tradicionales de comunicación. Entonces, la cantidad de horas que las personas dedican a redes sociales e inclusive a visitar sitios web es mayor que la que le dedican a los medios tradicionales de comunicación. Bueno, los canales de comercialización normalmente son bastante usuales, las cadenas suelen ser un poco más extensas en el caso de Rusia por cuestiones lógicas. Un punto a destacar respecto de este aspecto es que en Alemania está bastante desarrollado el canal de distribución directa, que es cuando el proveedor, el fabricante, atiende sin más intermediarios a su cliente final. Con esto quiero decir que los mercados digitales están a la orden del día. Encontramos, como en casi todos los mercados, agentes comerciales, la figura del importador, del distribuidor, las tiendas multimarca, que son, digamos, las que conglomeran gran parte del comercio de indumentaria, las tiendas de grandes superficies y también los centros comerciales. En el caso de Rusia, nos encontramos con distribuidores mayoristas con presencia en los principales centros de consumo dentro del territorio. Existen tiendas multimarcas, pero no en la cantidad per cápita que sí quizás podríamos encontrar en Alemania. También existe el formato de tiendas de grandes superficies, tiendas exclusivas y centros comerciales. Cuando pretendemos analizar la factibilidad económico-financiera, podemos decir que Alemania, a lo largo de la historia, más que nada la historia reciente, luego de la crisis hipotecaria de Estados Unidos, ha demostrado garantizar cierta estabilidad económica, con lo cual se podría a su vez garantizar, valga la redundancia, demanda de productos específicamente en el sector que nos atañe. El mercado alemán bien podría ser considerado como la puerta de acceso a la Unión Europea, teniendo en cuenta que cuenta con los puertos de los puertos más importantes del bloque económico. El riesgo es bien bajo
los mercados nacionales están proclives al desarrollo de alto poder adquisitivo de los residentes y, como les comentaba recién, la accesibilidad logística es bastante interesante. En cambio, Rusia, podemos decir que algo remarcante es la preponderancia del grupo etario que va de entre los 25 a los 54 años. El nivel de riesgo es intermedio. Recordemos que Rusia está dentro de la conformación BRICS, ¿sí? Que son países de gran potencialidad económica. Es una economía proclive a leves crecimientos. A ver, cuando se definieron los BRICS, se decía que por definición tenían todos altas tasas de crecimiento, pero Rusia nunca ha logrado tasas chinas. Es más, el promedio de la última década es de 2,5% de crecimiento. Si bien parece poco para una economía tan grande como la rusa, es algo interesante. Y otro aspecto que nos permite cerrar el tema de factibilidad es la búsqueda de la vanguardia, por lo cual están dispuestos a pagar por productos diferenciados. Bueno, se trabó. Respecto de la factibilidad técnica de Alemania, nos permite impulsar procesos de calidad productiva, diseñar acorde a los estándares europeos, cumplir con esos estándares también nos abre las puertas de otros países. Recordemos que la Unión Europea está conformada por 27 países, entonces entrar a Alemania y atenderlo con esos estándares tan elevados podría ser también algo beneficioso para las empresas que logren hacerlo. A la hora de internacionalizarse en este mercado particular, deberíamos analizar que es un requisito sine qua non garantizar la calidad de navíos y de las telas, porque es un mercado muy exigente en esas cuestiones, no solamente de diseño, sino que el producto total tiene que reunir concepto de calidad. Un aspecto que quizás no deberíamos olvidar nunca, no solamente en el mercado alemán, sino en todos los mercados, es el análisis profundo de los hábitos del consumidor. Dentro de esos análisis no olvidemos que el tallaje europeo, específicamente el utilizado en Alemania, difiere bastante del que se utiliza en el resto del mundo. Y para cerrar con el tema alemán, algo también remarcable es que debemos procurar diseños diferenciados para poder ingresar. Respecto de la factibilidad técnica del mercado ruso, podemos decir que la demanda latente está en abrigos que garanticen confort y diseño, siempre a un precio razonable y bueno, es un aspecto que no podemos soslayar, la necesidad de contar con una contraparte local, porque por regulación estatal los proveedores internacionales pueden operar en el mercado solamente teniendo un socio local que atienda al negocio. Bueno, esto es para cerrar, ¿no es cierto? Que sirve como para concluir un poco respecto de lo que estuvimos hablando de los 4 países. Decimos que encontramos oportunidades, debilidades, amenazas y fortalezas en el sector, ¿sí? No vamos a explayarnos en esto porque ya estamos pasados de tiempo. No sé si tienen alguna pregunta. Gracias. En términos de diseño, tal vez esto de investigar en profundidad los hábitos del consumidor, ¿cuáles son las herramientas que sugieren, más allá de decir Google It, un enfoque más específico, ¿no? Para ir al grano? Hoy en día Internet brinda una cantidad importante de herramientas. Lo importante es cómo organizarse y qué extraer de esa información, porque tenemos abundante información, pero el tema es cómo organizarnos y cómo extraer aquella información específica que necesitamos. En ello, uno cuando se comienza a explorar por Internet, se hace una base de datos. Entonces, uno entra a una página, obtiene un dato importante, esa página la registra y indica qué otra información existe en la misma, y cada vez que avancemos en la investigación, vamos haciéndonos nuestra base de datos.
En ello, si lo que pide concretamente es un ejemplo, está la página de Argentina Trainet, donde hay informes y perfiles de mercado. Incluso hay listado de importadores brindado por parte de los agregados comerciales de las embajadas en los diferentes puntos del mundo. Después yo siempre recomiendo visitar los organismos de promoción al comercio exterior, no de Argentina, sino de otros países, sobre todo de aquellos países en donde el mercado al cual pretendemos ir es un cliente importante. Puedo marcar un ejemplo. Un cliente importante de Colombia es Estados Unidos. Entonces podemos analizar ProExport de Colombia, los estudios que tengan referidos a nuestro sector en particular en Estados Unidos. También podemos focalizar la búsqueda en torno a la importancia del sector para el país. Cuando un sector es importante para un país, suelen hacer importantes investigaciones. Caso Perú. Perú, por ejemplo, el sector textil es sumamente relevante y tiene un posicionamiento internacional. Entonces podemos encontrar informes bastante completos de diversos países estrictamente en lo que es indumentaria. Colombia también. En Colombia también en los últimos años se ha progresado mucho en torno a la moda, en torno al diseño y se ha avanzado mucho en el desarrollo de investigaciones. Y ni hablar, y siempre hablando desde el ámbito del idioma español, el ISEC de España. En el ISEC de España hay informes muy completos, muy avanzados, constantemente actualizados y que son de acceso público. Y ahí uno puede extraer de cada uno de estos informes aquello que necesita o que necesita completar o que necesita en particular para el desarrollo que está emprendiendo. Agrego que más allá de consultar fuentes secundarias, también podremos desarrollar algunas técnicas primarias como entrevistas a potenciales clientes. Hoy, gracias a Dios, no es necesario viajar para aplicar estas técnicas, porque herramientas como Skype o mismo las redes sociales nos permiten comunicarnos con potenciales clientes y conocer sus hábitos. En caso de contar con presupuesto suficiente, podremos emprender diseños cualitativos, focus group, entrevistas en profundidad personales y bueno, también algún estudio descriptivo a través de encuesta o observación. Esto, o sea, es insoslayable, tiene un mayor grado de asertividad, pero el gran problema es que normalmente los empresarios argentinos no cuentan con los fondos suficientes como para poder afrontar las inversiones que implicaría una investigación de campo. Ahora, si se lograra hacer, los resultados serían completamente diferentes quizás. ¿Alguna otra pregunta? La verdad me interesó mucho el trabajo y quería saber de dónde se puede conseguir el trabajo entero que hicieron, si es posible conseguirlo. Y después, ¿cómo te podés asesorar en comercio exterior una vez que has llevado a la práctica? ¿Quién te puede o qué red existe para ayudarte a armar tu estructura de comercio exterior? Bueno, vamos por parte, ¿no? Decía Jack. La primera pregunta, el trabajo va a estar disponible en unas semanas en la Cámara de Indumentaria. No sé si ustedes están inscriptos, se pueden suscribir como diseñadores o como estudiantes y bueno, y acceder a información estratégica que genera la Cámara. Estamos también tratando de publicarlo, así que en breve existe la posibilidad que se publique en papel. Y respecto del asesoramiento de comercio exterior, hay múltiples dependencias estatales que podrían darte asesoramiento para el acceso a mercados internacionales. Bueno, acá en Ciudad de Buenos Aires, en el gobierno, tenemos el Centro Metropolitano de Diseño, que cuenta con la Secretaría de Comercio Exterior. Por otro lado tenemos la Fundación Exportar, mismo Cancillería organiza misiones comerciales y rondas de negocios, y hay programas estatales del gobierno nacional también apuntados a la generación de exportaciones de microemprendedores. Gracias. Claro, bueno, obviamente la práctica profesional nuestra podría asesorarte, ¿no?
Bien, ¿alguna otra consulta? ¿No? Bueno, le damos las gracias por estar. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a ustedes por haber venido.